¿Qué opinión le merece estas circunstancias que están viviendo el país en medio de un cierre del Congreso, pero que ha sido el mejor escenario para que anuncien la devolución de los 524 millones que inicialmente el presidente Vizcarra se había negado y que también el procurador se había negado? Un gusto, Jenny. Un saludo a los televidentes. Es un placer estar en tu programa y poder debatir estos hechos tan relevantes para el país. Algo que es innegable es que toda esta circunstancia ha generado opiniones en extremo. Nos hemos como sociedad puesto en lados extremos y eso incluso genera mucho debate, muchas contradicciones. Y lo que tenemos que tener en cuenta aquí como sociedad es que al contrario, tenemos que buscar criterios uniformes a efectos de ver la mejor salida para el país en relación a esta crisis. Y la mejor salida para el país en relación a esta crisis no es legitimar un acto arbitrario. La mejor salida para el país no es dar impunidad o aplaudir la impunidad de los corruptores, no es buscar verdades a medias, no, esa no es la salida para el país. Si queremos salir de esta crisis, tenemos que, como sociedad, exigir la verdad, exigir que se desarrolle todo este cambio político que se está haciendo, pero dentro de un contexto legal, dentro de lo que es legítimo. Y lo primero que yo tendría que decir como hombre de derecho es que a todas luces hemos estado ante una disolución del Congreso anticonstitucional. ¿Por qué anticonstitucional? Primero, el desarrollo, el tratamiento, la forma de elección de los magistrados del Tribunal Constitucional, desde hace muchos años ya con la Constitución que hoy tenemos vigente, está en manos y potestad del Congreso de la República. Así se ha venido desarrollando por muchos años, con cuestionamientos políticos y demás, pero se ha mantenido esa legitimidad. El actual Tribunal Constitucional fue elegido en este contexto bajo esa normativa. Si el Ejecutivo, el actual Ejecutivo, pretendía hacer cambios, ¿por qué no lo hizo meses atrás cuando inició este proceso? ¿Por qué lo hace a última hora? ¿Qué ánimo había en esa presentación del proyecto que se hizo? Segundo, se presenta un proyecto y a las horas, como hemos visto todos los televidentes, a través de una acción velada, desesperada, el entonces Premier Salvador Solá ingresa al Congreso y como sea busca en horas de la mañana plantear su cuestión de confianza oralmente, como sea. ¿Qué desesperación había en eso? O sea, ¿cuál era el afán de ellos? ¿Acaso no se estaría configurando aquí el dolo de lo que ha significado tener un objetivo claro, que era la disolución del Congreso, en cada acción que usted nos está detallando? Por eso es que estamos haciendo todo este recorrido, porque hasta lo que vamos señalando, primero, si se quería hacer esa propuesta de modificación de la forma de selección del Tribunal Constitucional, se tenía mucho tiempo atrás, no ahora, a última hora. Segundo, habían formas para hacerlo, no como se ha planteado. Tercero, en debate podríamos tener de por sí si era competencia del Ejecutivo o no buscar regular la forma en la que el Congreso tenía que elegir, que eso de por sí ya es contra las facultades del Legislativo. Cuarto, al ingresarse, como sea, esta oralización de la cuestión de confianza, el Tribunal Constitucional, por lo menos en uno de sus miembros, ya se había reconformado. En ese contexto, la votación desarrollada por este Congreso ¿es válida? Claro, en ese contexto es válida. El cierre del Congreso no tiene efectos retroactivos. Así es. Eso hay que precisarlo bien. Y luego se hace toda esta pantomima de supuesta adulteración del voto de una congresista. Entonces, conjugado todo este panorama, a lo que le sumamos las actitudes de de los mismos congresistas, a lo que le sumamos la presión de cierto sector de los medios de comunicación, la propia intervención de ciertos actores judiciales en este contexto, entre ellos una magistrada del propio Tribunal Constitucional que lanzó una especie de psicosocial diciendo me están presionando para votar en tal o cual sentido en un habeas corpus,
O sea, si uno valora todos esos elementos, conjunto. o sea, uno ve aquí que ha habido una clara intención del Ejecutivo a través de diversos aliados de buscar la disolución del Congreso. Y posteriormente salen con este argumento ausente de sustento doctrinario, de jurisprudencia, que es esta interpretación que supuestamente el Ejecutivo hace del rechazo de la confianza tácito. Algo nunca antes Eso visto. nunca Esto es en una especie de derecho interpretación no existe, auténtica propia de los 90, ¿no? Entonces, cuando uno analiza todo este conjunto de datos, uno perfectamente puede inferir que aquí hubo toda una trama dirigida intencionalmente a lograr el objetivo, que era el cierre del Congreso, cosa que no es algo ligero, algo que podamos pasar por agua tibia, porque estamos en un Estado democrático de derecho, en donde la división y el equilibrio de poderes se tiene que respetar. Si se quería cerrar el Congreso, hay los canales para ello, hay las vías para ello, no a través de esto. Entonces, eso es lo que sustenta mi posición de un cierre, una disolución anticonstitucional desarrollada por el Ejecutivo en relación al Congreso. Como un hecho concreto podríamos establecer que ¿en qué acto concretamente podemos sostener el quiebre del orden democrático? En el hecho de querer, con el cierre, interrumpir el funcionamiento del Congreso y propiamente el ejercicio de las funciones de los congresistas en un caso concreto, que era la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional. Entonces, de ese punto, de ese hecho concreto, como usted nos está desarrollando, existen hechos anteriores, ¿no?, y posteriores que en un próximo análisis seguramente van a poder configurar que aquí hubo una clara intencionalidad, una planificación para lograr este objetivo. Así es. ¿Y quién es el único que puede decirnos si esa disolución del Congreso, todo ese conjunto de actuaciones del Ejecutivo es correcto o no, está dentro del marco constitucional o no? El Tribunal Constitucional. He ahí la desesperación, pues. O sea, uno ve incluso que al conjugar todos estos datos, la trama ha sido orquestada colocándose en varios supuestos. Claro, lo han hecho mal, burdamente, pero lo que van a buscar en lo sucesivo seguramente es tener un tribunal constitucional afín que convalide todos estos actos irregulares. Dado los hechos como han ocurrido, habiéndose el Tribunal Constitucional en alguno de sus miembros identificado claramente como parte de este complot, al generar un psicosocial, al emitir un pronunciamiento ya adelantado, ¿qué esperamos hoy que va a llegar una demanda competencial al Tribunal Constitucional? Nos vamos a una pausa, doctor Salas, y continuamos con esta respuesta. De computadoras del Perú está en CompuPalas, a 2 cuadras del óvalo de Miraflores. CompuPalas, tecnología a tu alcance. Puedes encontrar allí cámaras, baterías, trípodes, luces LED, más de 200 accesorios para tu celular. Ingresa para más información a www.rgncámara.com. Todo esto, la fachada. ¿Y acá? La cochera. ¿Está? Bodega, dirás. ¿Así? ¿Y dónde guardamos el carro? En una playa, ¿Y cómo pagamos la playa? con la bodega, Ya, y si no con tenemos... los ahorros, Ya, y si con no la hay- caja chica. ¿Decidir qué harás con tu cochera? Difícil. Pero comprar tu lote con Centenario, facilísimo. Solo presenta tu DNI, un recibo de agua o luz y listo. Sin inicial y hasta 10 meses sin intereses. ¿Tu lote con Centenario? ¡Facilísimo! Centenario, 90 años haciendo propietarios más fácil. CompuPalas es el mayor centro tecnológico del Perú y está a 2 cuadras del óvalo de Miraflores, a la altura de la cuadra 53 de la avenida Petit Duars. Amplísimos e iluminados locales para que compren la tecnología a su alcance. Computadoras, Macs, iPhones, iPads, Androids, Samsung, servicio técnico y todas las seguridades están en el centro de Miraflores con
Continuamos en Sin Corrupción, tenemos la presencia del doctor Cristian Salas. Doctor Salas, habíamos estado desarrollando los hechos concretos que habrían dado esta disolución anticonstitucional del Congreso y nos referíamos al Tribunal Constitucional. Si estos integrantes del Tribunal Constitucional en parte ya se han pronunciado adelantando opinión o habrían participado de este complot que usó cuyo hecho usó el presidente Vizcarra precisamente para generar todas sus acciones para impedir la elección de los miembros del Tribunal Constitucional. ¿Qué tendría que pasar ahora que va a ser este Tribunal Constitucional el que va a resolver la demanda de competencias que van a interponer desde el Congreso? Lamentablemente ahí vamos a estar ante otra crisis. Un entrampamiento de competencia, debido a que siquiera por decoro la magistrada Ledesma tendría que abstenerse. El señor Ramos, que ya en los medios de comunicación adelantó opinión, tendría que abstenerse. El señor Eloy Espinosa, que ya también adelantó opinión y que está cuestionando incluso la elección del nuevo magistrado, tendría que abstenerse. Entonces, ¿qué nos queda? 4 magistrados. ¿Cómo se va a desarrollar esa votación? ¿Y qué pasa si no se abstienen? Va a deslegitimar en sí la propia decisión del Tribunal Constitucional. Ahí vamos a tener un problema de entrampamiento, de debate y lamentablemente el alto riesgo de que ese Tribunal Constitucional, a través de una decisión incorrecta, pueda convalidar todos estos actos arbitrarios y anticonstitucionales. Sin duda, estamos viendo ahora una falta de seguridad jurídica, una inobservancia total al principio de legalidad, porque las normas vigentes no están siendo obedecidas, no están siendo aplicadas, están siendo dejadas de lado. En los próximos años, cuando se evalúen investigaciones todos estos hechos, si los integrantes del Tribunal Constitucional legitiman este cierre inconstitucional del Congreso, obviamente eso le daría la razón momentáneamente a Martín Vizcarra. Pero ¿qué sucedería con estos miembros del Tribunal Constitucional de aquí a unos años en una investigación tarde o temprano, cuando se haga un recuento de hechos, de horas, minutos, acciones, en relación a lo que obliga la ley para un cierre constitucional del Congreso? Lo que ocurre es que, y esto la sociedad lo tiene que entender, los abogados lo saben, pero muchos no lo quieren entender, las decisiones gubernamentales, los actos administrativos, las acciones legales o los actos políticos con graves efectos jurídicos se piensan y se desarrollan no en atención a lo popular. O sea, no en atención a que me conviene cerrar el Congreso porque voy a tener aplausos de más de la mitad del país. ¿Ya? En base a eso no se cierra un Congreso, en base a eso no se procede, en base a eso no se resuelve jurisdiccionalmente. Se resuelve en base al marco que la propia ley establece, a los límites que la ley establece. Para cerrar un Congreso, la Constitución es clara. Se necesita un doble rechazo del Congreso respecto a un pedido de confianza de un gabinete ministerial. ¿Eso ha ocurrido? No ha ocurrido. Esa decisión de cerrar el Congreso es popular, es beneficiosa, trae réditos políticos para el actual gobierno. Lo estamos viendo. Sí. ¿Es fácil aplaudir eso? Sí. Claro, porque al frente has tenido un Congreso deslegitimado, tanto como el anterior, que estuvo tan deslegitimado como el anterior y así sucesivamente. O sea, es fácil atacar al Congreso, disolver al Congreso por antipopular, sin duda. El asunto es que ya la historia es la que se va a encargar de determinar si efectivamente esto fue constitucional o no. Es la historia. El próximo Congreso va a ser de mejores integrantes que el disuelto, vamos a verlo. El próximo presidente va a ser mejor que los que hemos tenido y que están procesados, incluyendo el actual, que también en su momento estará procesado. Vamos a verlo. O sea, es muy difícil el contexto. Lo cierto es que la historia es la que termina colocando todo en su lugar. Los contextos varían, sobre todo en el Perú, de la noche a la mañana. Varían, cambian muy rápido. Y cuando el contexto cambie, todo en la situación en la que estamos viviendo, van a evaluarse las acciones que el Ejecutivo desarrolló, se van a evaluar las acciones de los medios de comunicación, se van a evaluar las acciones de ciertos fiscales, en el caso emblemático de Lavallato, las acciones del fiscal de la Nación, se van a evaluar todos esos hechos y a partir del Tribunal Constitucional y a partir de ello se van a determinar responsabilidades. Hoy sin duda es prematuro asegurarlas o señalarlas, pero en el futuro sin duda que eso se va a esclarecer. Así como todas las mafias han sido descubiertas en el tiempo. Así es. El gran problema es que mientras eso llega, como ya lo hemos vivido en la historia,
el país está en crisis, no crece, las instituciones se debilitan, la seguridad ciudadana se esfuma, la seguridad ciudadana desaparece, el tema de la certeza respecto a la validez de las normas se relativiza, las decisiones judiciales son contradictorias y demás. Y esto no es de ahora, lo hemos vivido en los diversos periodos históricos que en el Perú en estos momentos de crisis ha tenido, ¿no? Y estos momentos de crisis lamentablemente son aprovechados por el poder de turno. Ahora sin Congreso, sin controles. En el caso de Lavallato se va a hacer lo que se quiere. Y lo que ya estamos viendo, ¿no? En relación al gasto público se va a hacer lo que se quiere. En materia de legislar se va a hacer lo que se quiere. Es muy peligroso porque se concentra el poder en un solo, así es, sin ningún equilibrio, sin ningún control. El control político es saludable. Lamentablemente se nos ha vendido la idea a través de los medios de comunicación de que el hecho de que el Congreso cuestione los actos del Ejecutivo es entorpecimiento o eso es obstaculización. No, eso es control. Control que el Congreso lo hace en representación de la ciudadanía, porque no hay otra forma de hacerlo. Lamentablemente se nos ha vendido el tema de que cualquier oposición al actual Ejecutivo es un acto de obstaculización y claro, al señalar quién se opone y ver que es el Congreso, la gente dice, ah, no, por algo es. Se ha disuelto la mafia y eso está bien. Terribles premisas que nos llevan a un momento de crisis. Doctor Salas, el Tribunal Constitucional y sus miembros, los integrantes del Tribunal Constitucional actual ya tienen su mandato vencido. Si en el tiempo nosotros viéramos al Tribunal Constitucional el 2021, por ejemplo, podríamos entender que si hoy le dan la razón al presidente Vizcarra y legitiman este cierre inconstitucional del Congreso, ¿podría eso calificarse, valorarse en el tiempo como que aquí hubo un pacto, un acuerdo colusorio en el tiempo para que ellos permanezcan en su cargo y finalmente este golpe de Estado también pueda mantenerse en el tiempo? Ese solo acto así aislado no. Tendría que conjugarse con varios indicios a su alrededor, declaraciones de testigos que señalen que efectivamente hubo esa intención, ese acercamiento, ese ofrecimiento, aparte de los demás datos que hemos expuesto. En ese conjunto podría llevarse a esa interpretación a futuro. Algo importante que hay que aquí dejar sentado, el hecho de que estemos cuestionando jurídicamente la anticonstitucionalidad de este cierre del Congreso, no quiere decir que estemos en contra de las investigaciones contra los congresistas en relación a los actos funcionales o actos particulares que han desarrollado y que son materia de investigación. O sea, se pueden haber cometido delitos por parte de congresistas y que deben ser investigados y que obviamente no se les debe permitir salir del país. Sin duda que sí. Son dos ámbitos diferentes. La ciudadanía no tiene que confundir lo que es las responsabilidades de muchos congresistas, administrativas, civiles, penales, en relación a las acciones incorrectas o punibles que han desarrollado en su gestión con el cierre del Congreso. Son dos cosas distintas. O sea, aquí se nos vende también malamente la idea de que el cierre del Congreso, de que los congresistas no han deseado el cierre del Congreso porque pierden su plata, porque pierden su sueldo. Y claro, y la población dice, no, está bien que los voten, que les quiten su sueldo, ¿no? Comechados, etcétera. No es que se les quitaron el trabajo a los congresistas. Eso no se ha cometido, no. Se ha disuelto un poder del Estado. Así es. Si es que no vemos eso, sobre todo los abogados que no quieren entender esto y que más fácil es aplaudir lo que ha ocurrido, si no entendemos eso, no estamos siendo conscientes y fieles a lo que nosotros mismos hemos asumido como hombres de derecho, que es defender la ley, la justicia y el Estado de Derecho. No estamos asumiendo eso. Y a mí de verdad me da vergüenza ajena ver a muchos colegas expertos en derecho constitucional que aplauden o fuerzan la interpretación de la propia Constitución para avalar lo que ha ocurrido. Lo que propiamente estaría ocurriendo es que se están creando, ¿no?, tendencias para hacer una apariencia de legalidad que no existe. Que es lo que ocurrió en el golpe de 1992.
Los Hay que ver a los psicosociales, juristas, claro, las campañas de abogados que demolición, salían a defender eso, los diarios a sustentar chicha. eso, medios de comunicación, espacios que se le daban a todos los afines al golpe con la para finalidad legitimar de eso. llevarle un mensaje equivocado, distorsionado a la población. Y el de un argumento acto fue el mismo. netamente El anticonstitucional. argumento en aquel entonces fue el mismo. Cierro el Congreso porque no me están dejando trabajar, no me permiten la lucha en ese entonces antiterrorista. Acuérdate de ese argumento. Hoy el tema es la lucha anticorrupción, como si el Pseudo lucha Ejecutivo desarrollara esa lucha, ¿no? Así es. Agradecemos su presencia, su explicación ha sido bastante clara. Esperamos que nuestros seguidores, nuestros televidentes, los ciudadanos en general puedan recoger estos aportes toda vez que vienen de abogados especialistas y que también están asumiendo una postura frontal respecto a lo que se ha hecho mal y lo que se pone en riesgo. Agradezco su presencia, Jenny, doctor. un gusto. Muchísimas gracias. Hasta una próxima Gracias. oportunidad. Como lo hemos podido entender, este no es un ataque, un golpe al congresista que no te gusta o al congresista que actuó bien, al congresista que actuó mal. Este es un golpe a un poder del Estado y por ende un golpe a los ciudadanos, porque ya no va a existir a partir de este momento